Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a rezar un ratito juntos. Seguimos leyendo el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, capítulo que empezábamos ayer. El pasaje de hoy nos recuerda la situación con el primer versículo y después trae alguna otra participación de Jesús durante esta comida. Dice así: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Como les decía, este pasaje, esta situación la empezamos a leer ayer. Jesús invitado a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ayer se provocó un problema porque Jesús curó en día sábado y esto, como sabemos, estaba mal visto, sobre todo por las autoridades religiosas. El Evangelio nos recuerda con este primer versículo que lo observaban atentamente a Jesús, los fariseos. Y uno podría decir: Jesús también observa. Jesús observa la situación, no como ellos, para juzgar, para condenar, para poner obstáculos en el camino de Jesús, sino Jesús observa para aprender y para transmitir alguna enseñanza. Y lo que llama la atención de Jesús es que los invitados buscan los primeros puestos. Una búsqueda que tiene que ver con la vanidad, con la necesidad del reconocimiento, una búsqueda que seguramente conduce a una sensación de estar compitiendo con otros, porque hay otros que también quieren los primeros puestos, que tiene que ver con el egoísmo, a lo mejor con la avaricia, porque ¿para qué buscarían los primeros puestos sino para obtener algún beneficio personal, seguramente? Eh, una búsqueda que puede conducir al desengaño y a la humillación, como Jesús lo hace ver. Eh, Volvemos sobre algo que el Evangelio muchas veces nos trae de los sentimientos de Jesús, que es lo que provoca en él la hipocresía, la apariencia, esta necesidad de alimentar un personaje que no soy, o la ficción de alguien que no soy, esta necesidad de aparentar, probablemente, como digo, para obtener algún beneficio, de sentirme mejor en función de la gloria que dan los hombres y no de la gloria que da de Dios. Las parábolas de Jesús no pretenden ser una enseñanza, ya lo sabemos, de urbanidad, de convivencia humana. Siempre lo que está buscando Jesús es la liberación de las cosas que nos hacen mal, un camino de felicidad para nosotros en comunión con la voluntad de Dios. Estas búsquedas que se apoyan en la construcción de una ficción, de una idea que quiero transmitir a los demás, ajena a lo que en realidad soy, puede esconder también, por un lado, la pérdida de la autenticidad, que uno deje poco a poco de ser quien es y probablemente hasta se vaya olvidando de quién es. Y por otro lado, más en el fondo, hay como un desprecio, pongo comillas porque no encuentro la palabra, pero hay como un desprecio de los dones recibidos de Dios. Es decir, si yo necesito fingir
determinadas condiciones para ser reconocido por los demás, quiere decir que en el fondo no estoy reconociendo las condiciones que sí tengo, los dones que sí recibí de Dios. Entonces, esto tiene un montón de consecuencias que son muy tristes. Por un lado, que las personas no terminan de conocerme; por otro lado, que ni yo mismo termino de conocerme ni de reconocer los dones, y entonces no los puedo desarrollar, y entonces no puedo servir con ellos, que es el destino último de las riquezas que Dios nos regala, o si no último, por lo menos anteúltimo, que no puede reconocer sus dones, crecer, desarrollarlos. En ese camino se va alcanzando la propia felicidad y también la capacidad de hacer bien a otros. Son como muchas cosas que me parece que podemos poner en nuestra oración, ¿no? Reconociendo cómo Jesús, a través de una situación o a partir de una situación muy sencilla, muy cotidiana, tiene mucho para decirnos y va a seguir diciéndolo. Durante esta comida en la casa del fariseo, si no leemos nosotros personalmente cómo sigue este pasaje del Evangelio, este año nos salteamos un poquito porque mañana tenemos la fiesta de Todos los Santos y el lunes la fiesta de los fieles difuntos, entonces ya ahí se saltea la lectura continua del Evangelio de Lucas, pero podemos hacerlo en casa. Estamos en el capítulo 14 de Lucas desde ayer. Para hacer también este ratito de oración, y si queremos algún otro, podemos seguir leyendo ese capítulo y las enseñanzas que Jesús nos quiere regalar y le quiere regalar a sus oyentes, que para eso observa la realidad, para ayudarlos a salir de las cosas que pueden conducirlos por caminos que no hacen bien, cosa que a nosotros también nos sirve esta lectura que Jesús va haciendo de lo que ve a su alrededor. Ojalá que podamos, como digo, escuchar estas enseñanzas de Jesús, que ellas nos vayan ayudando a ser cada vez más auténticos. Probablemente esta sea la palabra: ser quien soy, darle gracias a Dios por todos los dones que recibí de Él, reconocerlos y para poder celebrarlos, y también para poder desarrollarlos y con ellos hacerme bien y hacer bien a las personas que Dios ponga en mi camino. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.